¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Personajes con Jorge de Dios. Les invito a que se queden porque hoy vamos a tener una charla sumamente interesante, como las demás que hemos tenido, con un artista plástico que le ha dado nombre y renombre no solo a su lugar natal, que es Sandial, Nacajuca, sino al estado de Tabasco. Hablo de José Hernández, que muy generosamente nos recibe en parte de lo que es su hogar y su estudio, su zona de trabajo. José, siempre es un placer saludarte, y más ahora que estamos aquí en tu entorno, en este mundo mágico que tú has ido construyendo, y queremos conocer un poquito de tu trayectoria, si nos lo permites. Claro que sí, con mucho gusto, mi querido amigo, muy honrado de tenerte aquí, contarle a todo tu público que yo siempre te veía de joven o de adolescente en la televisión, y yo decía, algún día quisiera estar con el maestro Jorge de Dios, y mira, hoy estamos aquí. Bienvenido, te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas aceptado la invitación, y bueno, aquí estamos para servirte. Es mutua la admiración, y de verdad estoy sumamente emocionado de estar aquí en este tu entorno. Pero a ver, vamos a ir platicando, vamos a empezar desde el principio. Tú eres originario de Sandial, Nacajuca, Sí, de ¿no? Sandial. ¿Cómo fue tu infancia, José, ahí en Sandial? Hermosísima. ¿Por? Porque mis padres eran artesanos, mis abuelos, bueno, mi madre era artesana, mi padre era campesino, se dedicaba al campo. Y ¿Artesana de quién, tu abuela? mi abuela y mi madre trabajaban el barro y también trabajaban la fibra vegetal, hacían petates, un tío hacía sombrero que vivía ahí al lado, entonces crecí rodeado de esas actividades artísticas, entonces, y a mí me gustaba participar de ella, y bueno, Sandial es un lugar muy chiquito, muy bonito, con gente muy talentosa, y bueno, rodeado de una flora muy exuberante, de lagunas, y bueno, a mí me encantaba salir a pescar, salir a bañarme a las lagunas, salir a cultivar con mi abuelito. Entonces fue una infancia muy bonita. De todo eso que platicas, ¿aprendiste a hacer barro, a manejar el barro, la fibra? Sí, desde luego que sí. A mí me tocaba ir con mi mamá a buscar el barro a los jagüeyes, que es, ya tú sabes, ¿no? Donde baja el ganado a comer, va pisoteando y va mezclando, y ahí se genera el barro, y de ahí lo extraíamos, íbamos a buscarlo, yo creo como a 2 kilómetros, 3 kilómetros o 4, no muy lejos, porque había terrenos, ranchos ahí cerca. Ya íbamos, lo sacábamos, lo llevábamos, lo limpiábamos, luego le dábamos un tratamiento, se mezcla con la arena, se seca, y luego ya viene todo el proceso de volverlo a aguar y trabajarlas. Cuando eras niño, ¿tú pensabas en ese momento que te ibas a dedicar a eso, al barro, a la fibra natural, o había inquietudes de tener una carrera diferente, hacer a un José que iba a dedicarse a otra cosa? Siempre me atrajo mucho el dibujo, por el trabajo o por la inspiración de mi madre, que trabajaba exacto. Entonces, sí. Entonces yo me ponía a modelar de chico como pajaritos, el pistoqueo, icoteitas o estas de palomas, y ya las metía yo a quemar. Entonces de ahí nace todo. Pero no tenía yo ni la menor idea de que yo me podía dedicar a eso, ¿no? Claro. Y bueno, y el campo era lo que tenías. Sin embargo, vas creciendo, pasas por niveles educativos, los normales, digamos, y tú eres ingeniero civil. Sí. ¿Cómo se da ese cambio de decir, bueno, el campo es bonito, me atrae mucho, pero voy a ser ingeniero? ¿Cómo se da? Pues mira, fue todo un proceso, porque yo empecé a trabajar de muy chiquito. Yo creo que a los 5 años yo ya llegaba a trabajar, 6 años yo ya llegaba a trabajar con un empresario ganadero que yo creo que tú lo debiste haber conocido, que tenía Fotoestudio Madera. Sí, ¿cómo no? Bueno, don Ezequiel Madera tenía un rancho ahí muy cerquita de donde viven mis papás, y él tenía un hijo que era de la misma edad y que se llamaba José. Entonces yo llegué a trabajar con él muy chiquitillo, ya llegaba a alimentarle el ave de traspatio, los becerros, a darle de comer al ganado y todo, limpiar afuera de la casa. Y yo dibujaba, y él me veía y me decía, oye José, tú eres muy bueno para dibujar. Pero también había una maestra en la primaria que se llama la maestra Martita, que le mando un saludo, también me decía, oye José, tienes que dedicarte a esto, pero yo no sabía que eso se podía vivir. Entonces, como a los 11 años,
ya me permite convivir con su hijo, entrar a su casa y te voy a decir, yo veo una televisión enorme, de esas grandes que había en ese tiempo, y yo a los 11 años creo que no teníamos televisión en casa, porque mis papás eran muy sencillos. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿cómo le hago para tener una televisión como esa? Dice, número uno, tienes que irte de tu casa. Porque si te quedas aquí también vas a ser campesino y no vas a poder aspirar a tener una televisión. Más o menos así me acuerdo. Número dos, no debes tener ningún vicio. Aléjate del alcohol, las drogas, nada. Y lo principal es que te pongas a estudiar, que logres ser un profesionista. ¿Eso te clavó? Y eso se me quedó grabado en la mente, que jamás se me olvidó. Yo veía droga y decía, no, yo no puedo tocar eso porque si no, no voy a tener mi televisión, ¿no? Entonces, ahí me fui, me tuve que ir de mi casa, me fui de mi casa. ¿Migraste a donde, Villahermosa? A Huelzapotlán. Bueno, primero... A Huelzapotlán, luego anduve en Villahermosa, pero estuve como 2 años viviendo en la calle. En la calle para poder trabajando y bueno, no tenía en dónde quedarme. Y ahí me la fui campechaneando, dormía yo debajo de una escalera, luego me prestaron un cuarto y así me fui, hasta que ya junté una feria, un dinero suficiente para seguir continuando. ¿Haciendo qué? Trabajaba yo barriendo terrenos, barriendo calles, trabajaba yo de ayudante de una taquería en la mañana, en la tarde, en la mañana era ayudante de una pollería donde vendían pollo rostizado, en la noche donde se vendían tacos, entonces hacía yo muchas actividades. Estabas muy joven en esa época, digo, casi un niño, un adolescente de alguna manera, ¿no? Un adolescente todavía. Yo imagino que tenías ganas de salir a jugar, de divertirte, de sentarte a ver la tele, como quizá algunos chamacos ya lo hacían. ¿Eso qué provocaba en ti, José, de pronto? Pues mira, a mí sí me pegaba porque decía, oye, ¿yo qué hago aquí? O sea, todo el día y toda la noche trabajando y yo veo niños que andan con sus papás y que van al fútbol o que están viendo una caricatura o haciendo otras cosas. Que no están ni trabajando, ¿no? Exacto, entonces, pero como yo tenía ya claro a dónde quería estar, entonces yo dije, pues es que esto es lo que tengo que hacer para yo poder llegar a ser alguien en la vida. Estamos hablando de que desde muy pequeña edad o corta edad, tú ya tenías claro de que para alcanzar una meta de pronto hay que hacer sacrificios. Sí, claro, sí. Quizás no lo veía yo con esa madurez, pero definitivamente yo ya estaba programado para llegar quizás a donde estoy ahora. Luego viene, bueno, con todo ese esfuerzo estudias y llegas a estudiar, a terminar tu carrera de ingeniero. Sí, y además me caso muy joven. Me caso a los 19 años. Virgen Santa. A los 10. Sí. Entonces, pero fue maravilloso porque tengo unos hijos fantásticos, inteligentes, que adoro muchísimo y que me han inspirado también para mantenerme organizado, pensando en un futuro, en hacer un legado, en poder estar con ellos al pendiente. Entonces eso me ha permitido mantenerme muy centrado, ¿no? Claro, vamos a brincar ahora de toda esta etapa tan interesante, de verdad, en tu vida y muy aleccionadora. Estará de acuerdo el público conmigo. Cuando ya te titulas y eres ingeniero civil, ya tienes herramientas para salir adelante, tener tu tele. Me imagino el momento en el que la compraste, debe haber sido maravilloso. ¿Cuánto tiempo estuviste como tal, como ingeniero, nada más dedicado a eso? Como ingeniero estuve como unos 10 años. Como ingeniero civil 10 años, egresado del Tecnológico de Villahermosa. Y que ahí fue donde detonó todo estamos hablando del 2000. En el 2000 detonó todo este trabajo artístico al conocer a un gran muralista que fue el maestro Sixto Aparicio, que paz descanse. Con él pinté un mural ahí en el Tecnológico de casi 200 metros cuadrados. Una obra monumental con una técnica muy futurista que yo no la había conocido hasta con él, y de ahí se detona todo. Y en paralelo, estos 10 años que estuve muy metido con la ingeniería, al paralelo también seguía pintando. Yo siempre, de hecho desde los 15, 16 años,
tuve la fortuna de vender obras y siempre me he mantenido. Así es. A ver, entonces aquí vamos a regresarnos un poco. Nos decías que dibujabas, ¿no? Se te daba el dibujo y te lo admiraban maestros, gente cercana, el señor Madera, etc. Cuando ya empiezas a utilizar, ¿qué? Para decir, voy a hacer una pintura o hacer un cuadro, ya no nada más el dibujito a lápiz, ¿cómo se da ese momento? Pues fíjate, fue porque a los 11 años ya una maestra, la maestra Martita, que ya les comenté, ella me inspiraba mucho y enviaba mis trabajos para concurso. Entonces me veía con mucho talento y le digo, maestra, yo quisiera pintar un mural aquí en el salón. Dice, José, adelante. Entonces ya me ayudó a conseguir las pinturas y pinté un mural, yo creo que como de 3 metros por 6. ¿Qué imágenes tenía ese mural? Ese mural fue el mapa de Tabasco. Tenía al centro una cabeza olmeca, mucha flora y algunos pájaros. Entonces fue que era una pintura padrísima. Eso fue como a los 11 años, amigo. Entonces de ahí pues todo el mundo me empezaba a echar porras y a animarme. Entonces desde ahí no paré y luego hice muchos trabajos más. O sea, fuiste llevando de la mano tu preparación, digamos, secundaria, preparatoria, profesional, y ya el arte iba caminando junto a ti. Sí. Todo el tiempo, nunca dejé de dibujar, nunca dejé de pintar. Te puedo decir que hasta en la primaria y en la secundaria yo me quedaba en los caminos que eran montazales rodeados de árbol. A veces no iba yo a la secundaria o a la primaria ni a la secundaria, yo me quedaba ahí viendo el paisaje, dibujando, o sea registrando todo lo que estaba en el ambiente, ¿no? Es fabuloso, amigos, este tipo de entrevistas, porque no sé ustedes, pero yo estoy de verdad conmovido, emocionado. Si yo admiro a José, ahora te admiro más todavía, y estamos apenas a la mitad de esta entrevista. Yo les voy a pedir que por favor me acompañen a ver estos mensajes del canal y rápido regresamos. Hoy platicando con José Hernández, un artista que de verdad tenemos que conocer y sobre todo tenemos que apoyar. Es talento nuestro que rompe fronteras, rompe fronteras. Regresamos rápido, José, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Personajes con Jorge de Dios. Hoy con una plática muy sabrosa, por lo menos para mí se me antoja increíble, con José Hernández, un artista plástico que de verdad desde sus orígenes estaba ya despuntando para ser una gran personalidad de mucha admiración para Tabasco y para México. Estábamos ya entonces en el momento en el que tú ya eres un profesional de la ingeniería, pero has ido llevando de la mano la pintura. Todo esto que hemos visto de ti, más lo que viene, ¿es nada más empírico o has ido tú sobre la marcha también estudiando técnicas, estudiando, no sé, todo lo que hay alrededor de lo que es la plástica? Sí, todo inició de manera autodidacta, pero yo creo que como hasta los 14 años, cuando a esa edad yo cuidaba el rancho del Instituto Tecnológico de Oculzapotlán, un rancho muy bonito allá atrás. Ahí trabajaba yo de campesino a esa edad con un tío, y ahí conocí al maestro Marto Rep, un muralista que hoy en su acervo plástico yo creo que tiene en todo el país más de 250 murales. Wow. Ahí estaba pintando él 3 murales y cuando lo vi quedé impresionado de la técnica. Y ahí empezó, logré platicar con él, me dejaron, yo creo que poner unas pinceladas a los 14 años, y empezó mi interés, y empecé a documentarme, empecé a ir a las bibliotecas, a investigar un poquito de arte, y ya cuando entré a la universidad, que tuve acceso a la biblioteca ya en el Tecnológico de Villahermosa, pues ya empecé a documentarme más. Luego llega el internet, luego en el 2003 conozco al maestro Sixto, del que ya te comenté, y también pinto un mural con él. Entonces ya con él sí, ya de manera más formal empiezo a tomar clases de muralismo con él, de dibujo. Entonces me encerraba con él, me ponía yo a pintar con él casi todo el día, y en la tarde noche me ponía yo a hacer ejercicios con él, yo creo como hasta las 3 de la mañana. Sí, de dibujo, técnica de dibujo, de composición. O sea, el maestro era muy exigente,
yo creo que vio muchas facultades en mí, entonces me dedicaba muchísimo tiempo. Entonces con él aprendí mucho la técnica del muralismo. Entonces sí, hoy yo creo que ya no hay autodidactas por toda la información que hay en internet. Bueno, ahorita que llegaste estaba yo estudiando un poco la historia del muralismo en México, entonces ya uno se va preparando. Y he tomado clases con mucha gente actualmente, entonces ya para prepararme bien. Ha sido constante en esta charla, José, el hecho de hablar de los murales. Te llama mucho la atención el muralismo. Incluso vemos aquí estamos en parte de su estudio y vemos grandes formatos, ¿no? O sea, ¿te llama mucho la atención ese formato grande? Sí, me llama muchísimo la atención. Me encanta el formato, la obra de gran formato. Pues te comentaba que a los 11 años pinté una obra que es como de 12 metros cuadrados. Entonces, yo hoy que me acuerdo y digo, oye, ¿cómo logré pintar yo esa obra? Y que yo la recuerdo. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué razón, no? Entonces, ahora me tocó pintar 2 murales y fue una experiencia muy bonita colaborar con otros pintores a los que les mando un saludo. Y son obras que trabajo muy bien, que me gustan mucho y las resuelvo muy rápido. Entonces, utilizando técnicas que conocí hace 31 años. ¿Cuál es el objetivo que buscas tú a través de un trabajo pictórico, de un mural o de un cuadro como estos? ¿Qué buscas? ¿Es satisfacer al artista y lo que quiere hacer, o piensas en los que van a pararse hoy, mañana, dentro de 10, 15, 20 años frente a tu trabajo? ¿En qué piensas? Cada obra que yo pinto es el reflejo o traerle al público parte de lo que yo he vivido o del recorrido que he tenido desde mi niñez y por todo Tabasco actualmente. Entonces, yo pinto primero para mí. La obra me tiene que satisfacer mucho a mí y yo creo que ahí radica el éxito de que a muchos coleccionistas, a mucha gente de Tabasco y de fuera le guste mi trabajo, porque creo que a través de mi pintura expreso la esencia. Es José. Eso te iba a preguntar, de hecho, ¿no? Se dice que el escritor, el bailarín, el pintor se desnuda a través de su arte, ¿no? ¿No te da miedo de pronto que la gente conozca esas fibras íntimas que tú dejas salir cuando estás frente a un lienzo? No, fíjate que me encanta. Me encanta porque si algo... Uno de la consecuencia principal que generó mi atracción hacia el arte fue porque yo vi a alguien pintando en vivo, a un primo que se llama Rosario, y vi al maestro Felipe, de allá del Sandial, eran 2, y de ahí también se detonó muchísimo. Entonces yo quería ser como ellos también. Entonces el arte tiene que fluir desde el ser, por eso hay obras que son muy exitosas, porque es el reflejo del artista. Y tú eres muy exitoso, sin duda, con todo tu trabajo. Fíjate, haciendo una especie de análisis, ¿no? Y no soy psicólogo, ni mucho menos, pero tu arranque de vida estuvo lleno, podríamos calificar, de ciertas carencias en un momento dado. Sin embargo, hay en ti un positivismo que no te fijaste en eso, sino veías toda la riqueza que hay alrededor. ¿Es así? Sí, quizás hoy pudiera hacer referencia a ese término de carencias, pero cuando era niño, cuando era pequeño, pues yo nunca la noté. Yo estaba enfocado, como ahora, en plasmar la belleza. Entonces, yo de niño veía la belleza de la naturaleza, de los paisajes, de la flora, la fauna. A mí me encantaba, yo disfrutaba ir a pescar, que es algo que yo quiero hacer ahorita. Y que me han invitado, pero me invitan, no, que ya tenemos la lancha lista. No, yo no quiero ir a la lancha, yo quiero meterme a la laguna, que el agua me dé hasta los pechos, con el cordel en la mano, enrollado en una madera o en un plástico, y tirarla. Eso es lo que a mí me encanta. Entonces, y eso es lo que yo vivía de pequeño. Entonces, la carencia quizás es porque ahorita conozco otras cosas, ¿no? Estoy viviendo otras cosas, pero definitivamente fue una vida con carencias, pero extremadamente disfrutada. Sí, sin duda. ¿Has tenido que sacrificar algo para ir alcanzando tus metas, tus sueños? Sí, definitivamente para los que nos dedicamos al arte, sí se sacrifica uno mucho. Son muy especiales los artistas, a veces no son muy sociables, y dicen, es que es muy especial, ¿no? Porque es artista. Es que a veces, como uno vive de esto, no es que sea especial, sino que al vivir de esto,
pues uno tiene que dedicarse a esto. Y no es tan fácil, pero se puede lograr, se logra. Yo estoy muy contento con el resultado que tengo, pero al vivir de esto uno dice, oye, tengo que pintar esta obra y hay una invitación de ir a una cena, pero en la cena pues no voy a disfrutar tanto como estar pintando mi obra. Entonces, y aparte mi obra pues ya me la están pidiendo, entonces dice, no, yo prefiero pintar la obra. Entonces uno decide sobre su pasión. La pasión te tiende a alejarte un poquito de ese tipo de eventos o de actividades que no están mal, que también se disfrutan, pero sí es parte del sacrificio. Entonces, para dedicarse al arte o a cualquier profesión, yo creo que el sacrificio viene de la mano y es necesario, porque en la medida de que uno se esfuerce, en lo que uno se discipline con su talento, con su responsabilidad, con su trabajo, con su empleo, es el éxito. Yo tengo una frase que a mí me gusta y se la comparto a los otros artistas, que el éxito es directamente proporcional al esfuerzo que realices para hacer de tu vida pues algo lleno de bendiciones. Entonces, si uno se va a la fiesta o es más fiestero, pues el éxito va a llegar. Va a tardar en llegar, ¿no? Ajá, entonces, si te quedas en la fiesta. Sí, entonces yo me voy más por mi trabajo plástico y evito eso. Dices que llenas bendiciones, ¿eres un hombre de fe? Sí, yo todos los días me despierto y doy gracias a Dios, hago mi oración, me voy a dormir y hago mi oración por agradecer por todo lo bueno y por todo lo malo. Yo doy gracias a Dios. Si me va bien, vendo una obra, doy gracias. Cuando me va mal, también le doy gracias a Dios porque, bueno, es una experiencia que parte de la vida, ¿no? Entonces hay que agradecer por todo. Y lo que decías, yo soy muy positivo, yo pinto belleza, yo pinto éxito, pinto grandeza, pinto todo lo que es positivo, todo lo que sume para... Hay tantas cosas positivas, pero a veces en la vida nos enfocamos más en algo negativo y en eso se nos va la energía y las ganas cuando tenemos alrededor millones de cosas positivas. Y tú eres un ejemplo de eso. Si tuvieras que darle un mensaje a la sociedad en general, de Tabasco, de México, hasta donde nos vean, pero sobre todo a los jóvenes, ¿qué les dirías? Tomando como ejemplo tu vida hasta el momento, José, ¿qué les dirías a los jóvenes? A los jóvenes, ¿qué les diría? Que hoy tienen una gran oportunidad. Las cosas o todo lo que se vive hoy en día a nivel local, nacional e internacional, es un fenómeno que facilita muchas cosas. En el caso de... Voy a ejemplificarlo con mi profesión. Cuando yo estudié la ingeniería, incluso el arte, ambas cosas, cuando yo inicié hace 30 años, era muy difícil vender una obra, vender una pintura, ofrecer el trabajo como profesionista, como ingeniero, era muy complicado. Hoy los jóvenes tienen una gran oportunidad de sobresalir porque tienen al alcance múltiples herramientas que facilitan el proceso. Lo único que se requiere es un poquito de enfoque, tener la disciplina de poder dejarse guiar o esforzarse y comprometerse con el arte o con su profesión o con sus estudios para salir adelante. Entonces, hoy los jóvenes tienen una gran oportunidad de sobresalir más que nosotros. Hoy nos pueden avasallar con tanta información que tienen al alcance de la mano, y yo creo que en ellos hay una gran responsabilidad ahorita para hacer de este lugar de Tabasco un lugar maravilloso. Tenemos la fortuna de estar en un gran estado que tiene un gran patrimonio cultural, con una biodiversidad, un ecosistema único en el país, así que yo los invito a que contribuyan, que pongan su granito de arena, porque ya los que estamos grandes también estamos poniendo nuestro granito de arena y hoy estamos compartiendo aquí con todos ellos. Relativamente grandes, porque tú estás todavía muy joven, y dentro de ese patrimonio cultural que tú mencionas, José, está sin duda todo lo que has hecho en el arte desde chico y lo que seguirás haciendo. Te admiramos, te queremos mucho en el canal, tú lo sabes, eres parte de muchas producciones y queremos verte siempre triunfar. De verdad, enhorabuena, muchas felicidades. Yo estoy muy honrado de poder colaborar con ustedes porque yo siempre admiraba verlos en la tele y hoy, bueno, me siento muy bendecido poder compartir contigo, con Débora, con Paco, con toda la institución
aquí con los amigos camarógrafos, que la verdad que hacen un trabajo ejemplar también. Y bueno, es una gran bendición y es algo que me motiva mucho seguir trabajando. Pues nos motivamos mutuamente. José, un placer, de verdad, un placer. Yo también te quiero y te admiro más. José Hernández, hoy en Personajes con Jorge de Dios. Ha sido de verdad un placer. Gracias por su compañía. Nos vemos pronto.